Yo soy César Fernando Contreras Vázquez, médico de la especialidad de medicina interna. Trabajo en E-Salud de Huancayo y en la clínica Cayetano Heredia en el área de consulta externa y emergencias. Mis estudios fue en la Universidad Nacional Federico Villarreal, el posgrado también en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Soy natural de Masma, Jauja, que pertenece a Junín. ¿Por qué estudié medicina humana? Primero que en la infancia no tenía una idea de qué podía estudiar. Me gustaban bastante las letras, ¿no? Básicamente las letras. En secundaria tuve afinidad por las letras también y después por las ciencias naturales. Tuve profesores muy buenos en el área de anatomía, ¿no? Que también incluyó algo de fisiología que no es usual. Entonces me despertaron cierto interés por esas áreas. Ya cuando estaba al final de colegio, al cuarto, quinto, conocí algunos amigos que tenían algunos problemas de salud y por ahí me motivé a investigar el área de salud, ¿no? Y cuando ya estaba en quinto de secundaria, estaba decidido a estudiar medicina humana. O sea, para saber más de lo que es la salud, de la enfermedad y cómo recuperarla, ¿no? La medicina humana, pues específicamente, nos brinda una variedad de especialidades en la cual nos podemos realizar, ¿no? La parte quirúrgica, la parte clínica. La decisión lo tomo cuando estaba en un hospital en el oriente peruano, en la selva, en los años 90. Estábamos en una época de la epidemia del cólera. Entonces trabajaba yo en el hospital regional de Pucallpa. En aquella época había cantidad de pacientes muy graves, ¿no? O sea, complicados por el cólera, que eran deshidratados severos, insuficientes renales. A ellos se sumaban las patologías propias de la zona, ¿no? Enfermedades infecciosas tropicales, también pacientes con infarto del miocardio, con arritmias cardíacas, con otro grupo de pacientes neurológicos, otro grupo de pacientes con enfermedades pulmonares y un grupo importante de pacientes con enfermedades también desde el punto de vista de la esfera mental, ¿no? De la parte neurológica o psiquiátrica. Entonces ello me hizo pensar cómo yo me podría desempeñar mejor en ese grupo poblacional o en otros similares. O sea, como cardiólogo, como neumólogo, como gastroenterólogo no podría haber el problema del paciente en conjunto, ¿no? Y en ese tiempo hacía mucha falta, como ahora también, de personas que integran la salud y la enfermedad en la persona, o sea, ver al paciente de manera global. En la población en general se conoce muy poco la medicina interna, dado que es más fácil recordar al desempeño de la medicina por ciertos órganos que uno puede aquejar, ¿no? Por ejemplo, sufro del corazón, acudo al cardiólogo. Sufro del riñón, al nefrólogo. Tengo problemas mentales, al psiquiatra, etcétera, etcétera. En el caso de la medicina interna, es mucho más conocido y más solicitado los servicios en el área intrahospitalaria, o sea, donde se necesita el manejo global del paciente, ¿no? O sea, el paciente es plurisintomático. No solamente tiene una enfermedad que afecta a un órgano, tiene enfermedades que afectan múltiples órganos. Afecta al corazón, al pulmón, a los riñones, al hígado, a la esfera mental. Entonces, si tendrían que verlo al paciente desde ese punto de vista, tendrían 5 especialidades que estarían pasando la visita, vamos a decir, al paciente, ¿no? Y eso no es dable desde el punto de vista de la logística, ¿no? Nosotros podemos interconsultar todo, pero las decisiones de la recuperación del paciente tenemos que tomarlo en conjunto, tomando la idea de los colegas. En el área de la consulta externa, ya cuando la medicina interna es más conocida a nivel de los mismos médicos, ¿no? Y de la población en general, entonces es demandado por pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Como la hipertensión arterial, la diabetes,
las enfermedades digestivas, pulmonares, las enfermedades reumáticas, las enfermedades de la esfera mental, las enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, ¿qué busca el paciente en la consulta externa? Cuando ya conoce esta especialidad, quiere que lo vean de manera global. O sea, la misma familia, el mismo paciente, quieren que lo vean como una unidad y no como una unidad corporal o individual o humana, y no como un órgano que está enfermo. A través de las otras especialidades, la recuperación más pronta del paciente, de manera global. El ver al paciente de manera integral, ¿no? O sea, no como un enfermo de un órgano como tal, sino una persona enferma, tiene muchas más ventajas que verlo como una persona enferma solamente de un órgano.